Sustitución electrofílica aromática. Si bien podemos establecer un mecanismo general de la sustitución electrofílica aromática, podemos decir que el benceno reacciona con un electrófilo y forma un carbocatión intermediario. La estructura del carbocatión intermediario se puede representar con tres estructuras de resonancia. En la mezcla de reacción, una base de Lewis atrae un protón del carbocatión intermediario, y los electrones que formaban el enlace con el protón pasan al anillo para restablecer su aromaticidad. Observemos que el protón siempre sale del carbono que ha formado el nuevo enlace con el electrófilo. En toda reacción de sustitución electrofílica aromática, un electrófilo se une a un carbono del anillo y un protón sale del mismo carbono del anillo. Las siguientes reacciones son las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática más comunes. La halogenación, que es un átomo de bromo, cloro o yodo, sustituye a un hidrógeno. Nitración, un grupo nitro, sustituye a un hidrógeno. Sulfonación, un grupo ácido sulfónico y sustituye a un hidrógeno. En la acilación de Friedel-Crafts, un grupo acilo sustituye a un hidrógeno. Y por último, la quilación de Friedel-Crafts, un grupo alquilo sustituye a un hidrógeno. Todas estas reacciones se efectúan con el mismo mecanismo en 2 pasos. Estructura del benceno. Las principales características estructurales del benceno indican que el término aromático se emplea para clasificar el benceno y sus derivados. La fórmula del benceno es C6H6 y es una molécula altamente insaturada. Aunque es habitual que las moléculas aromáticas tengan dobles enlaces, no son considerados alquenos. En la estructura del benceno podemos decir que sufren reacciones de sustitución y no de adición. Únicamente. ¿Cómo podemos decir si un compuesto es aromático viendo su estructura? O en otras palabras, ¿qué propiedades estructurales tienen en común los compuestos aromáticos? Para que un compuesto sea aromático debe ser cíclico y plano, y tener una nube ininterrumpida de electrones pi. La nube pi debe contener una cantidad impar de pares de electrones. Si bien Erich Huckel, físico alemán, fue el primero en reconocer que un compuesto aromático debe tener una cantidad impar de electrones pi, él escribió una regla que indica que para que un compuesto plano y cíclico sea aromático, su nube pi ininterrumpida debe contener 4n más 2 electrones pi, siendo n cualquier número entero. Entonces, de acuerdo con la regla de Huckel, un compuesto aromático debe tener 2n igual a 0, 6n igual a 1 y así sucesivamente. Electrones pi, ya que hay 2 electrones en un par. La regla de Huckel indica que un compuesto aromático debe tener 1, 3, 5, 7, 9, etc. pares de electrones pi. Así, la regla de Huckel solo es un método matemático para decir si un compuesto aromático debe tener una cantidad impar de electrones pi. Aromaticidad. ¿Cómo podemos saber si un compuesto es aromático o no? Bueno, esto nos lo explica Huckel. Para que anillos de 5 o 6 miembros sean aromáticos, Huckel estableció varias reglas. 1. Tiene que ser plano. 2. Tener un orbital 2p en cada átomo de su anillo. Y 3. Tener 6 electrones pi, el sexto aromático, n el ordenamiento cíclico de orbitales 2p. Halogenación del benceno. Si bien la bromación o cloración del benceno necesita un catalizador que es un ácido de Lewis como el bromuro férrico o el cloruro férrico. Recordemos que un ácido de Lewis es un compuesto que acepta un par de electrones. Nos podemos preguntar por qué requiere un catalizador la reacción de benceno con bromuro o cloruro si la reacción de un alqueno con esos reactivos no lo requiere. Es una sencilla respuesta, pues la aromaticidad del benceno lo hace mucho más estable y en consecuencia mucho menos reactivo que un alqueno. Así, el benceno requiere de un mejor electrófilo. Al donar un par de electrones no enlazado a un ácido de Lewis, se debilita el enlace bromo-bromo o cloro-cloro, y de este modo el bromuro o el cloruro se convierte en un mejor electrófilo. El mecanismo lo podemos explicar simplemente en 2 pasos. Primero, cuando un par de electrones del anillo del benceno ataca al bromo polarizado positivamente, formando un nuevo enlace carbono-bromo y dejando un carbocatión no aromático intermediario, es decir, el ion arrenio.
Después, una base abstrae el protón del carbocatión intermediario y se forma el producto de sustitución neutro al mover dos electrones del enlace carbono-hidrógeno, para así volver a formar el anillo aromático, es decir, volver a tener una aromaticidad. Es así como simplemente podemos decir que el mecanismo se basa en el que el electrófilo se une al anillo del benceno. Después, una base de Lewis en la mezcla de reacción con bromo o una molécula de disolvente elimina un protón del carbocatión intermediario. La ecuación siguiente, que podemos ver a continuación, muestra que el catalizador se regenera. Bien, ahora hablaremos de la nitración. En esta reacción podemos decir que el benceno reacciona con una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico, adicionando grupos nitro. El electrófilo de esta reacción, como lo podemos ver en la imagen, es un catión nitronio. Las contracciones de este catión en el ciclo nítrico son muy bajas para nitrar los bencenos, por ello es necesario añadir ácido sulfúrico. Podemos ver en la imagen cómo se forma el ion nitronio. Ahora explicaremos el mecanismo para la nitración del benceno. En la primera etapa tenemos el ataque del benceno al ion nitronio, como se puede observar en la imagen. De igual forma se pierde la aromaticidad y entonces en la segunda etapa se recupera la aromaticidad por pérdida de un protón, es decir, se retira el hidrógeno y se forma el enlace que hace falta para que el benceno cumpla las características que ya habíamos mencionado. Bien, es hora de hablar de la sulfonación del benceno. A pesar de que esta parezca una más de las reacciones que nos interesa, debemos recordar que la sulfonación es una reacción con importancia en la farmacéutica, debido a que existen fármacos que están sulfonados. Sabiendo esto, hay que recordar que la reacción del benceno con el ácido sulfúrico nos produce en presencia de calor el ácido benzosulfónico. Esta reacción es reversible, pero se puede complementar de diversas técnicas, eliminando el agua formada en la reacción, por ejemplo, lo que permite que se obtenga un ácido benzosulfónico con un rendimiento casi cuantitativo, que es cercano al 95-97%. Destaco que entre la variedad de especies electrofílicas presentes en el ácido sulfúrico, cuando este está concentrado, es probable que el trióxido de azufre sea el electrófilo más importante en la sulfonación aromática. La bibliografía también nos habla del mecanismo dividido en 3 pasos. El primero, uno lento, en el que el trióxido de azufre ataca al benceno en el paso determinante de la velocidad. El segundo es cuando se pierde el protón del carbono con hibridación sp3. Este es del intermediario, lo que restaura la aromaticidad del anilo. La especie que se muestra que sustrae el protón es un ion hidrógeno sulfato, que se forma por la ionización del ácido sulfúrico. El último paso es una transferencia rápida de un protón del oxígeno del ácido sulfúrico al oxígeno del benzosulfonato, lo que completa el proceso. Pasando a lo que es la alquilación, debemos remontarnos a los años 1877, donde los científicos Charles Friedel y James Kraft descubrieron que el benceno reacciona con halogenuros de alquilo, esto en presencia de ácidos de Lewis, como lo es el cloruro de aluminio, para dar lugar a lo que posteriormente se considera o se llamaría alquilbencenos. En este caso, el ion terbutilcarbonio es el electrófilo del proceso y se genera mediante la reacción entre el cloruro de terbutilo y el cloruro de aluminio, como ya quedó expresado en el mecanismo de la reacción, y se divide principalmente en 2 etapas. La etapa en la que el ion terbutilcarbonio generado reacciona con el benceno para formar un complejo sigma y la pérdida del protón del complejo sigma que lleva a un producto de sustitución. El catalizador de cloruro de aluminio se regenera en la última etapa de la reacción, por esto basta con usar una cantidad pequeña. En la reacción de alquilación de Friedel-Crafts se emplea una amplia variedad de halogenuros secundarios y terciarios, que se generan como carbocationes relativamente estables.
En la formación del electrófilo R se simboliza el grupo alquilo secundario o terciario. Otra de las reacciones que tenemos por parte de Friedel-Crafts es la acilación, que es cuando el benceno reacciona con un halogenuro de acilo para formar una acilocetona. En la mayoría de reacciones de acilación, el electrófilo se tratará de un ion acilo, formado desde un halogenuro de acilo de la siguiente forma. Y es que esto normalmente se da cuando reaccionamos el halogenuro de acilo con un ácido de Lewis, ya que el, el cloro cederá electrones al ácido de Lewis, que en este caso es el cloruro de aluminio, y se formará un complejo, donde el ácido de Lewis tiene una densidad de carga negativa y el cloro tiene una densidad de carga positiva. En el segundo paso, el cloro se une al cloruro de aluminio para formar tetracloruro de aluminio. Y al dejar el grupo acilo, este forma el ion acilo, que se trata de una estructura de resonancia híbrida. Ya que tenemos el ion acilo, podemos pasar al mecanismo de acilación del benceno, donde es similar a todos los demás mecanismos de reacción que hemos visto. Y es que, los electrones del anillo bencénico se juntan con el electrófilo y forman un catión positivo en el benceno, para posteriormente ese catión sea rellenado, por así decirlo, o el benceno recupere su aromaticidad mediante la pérdida de un protón, es decir, un hidrógeno, el cual abandona el benceno para así formar la acilocetona y regresar al benceno su aromaticidad. Asimismo, este protón se combina con el cloro que se encontraba en el tetracloruro de aluminio, para así regresarle al cloruro de aluminio su forma base y formar ácido clorhídrico, para seguir en el paso 3 que la acilocetona se una al cloruro de aluminio para así formar un complejo. En el cuarto paso y último, al complejo se le trata con agua con el fin de liberar la acetona e hidrolizar al ácido de Lewis, formando entonces la acilocetona y asimismo obtener hidróxido de aluminio más ácido clorhídrico. Cabe aclarar que estas reacciones de Friedel-Crafts cuentan con algunas limitaciones, y es que primero que nada puede ocurrir un reordenamiento en el alquilo para que éste obtenga una mayor estabilidad. Asimismo, también se puede dar que unos atractores de electrones fuertes presenten bajos rendimientos de reacción, como se puede observar en las siguientes imágenes. Otras dos limitaciones es que, por ejemplo, no es posible utilizar halogenuros de arilo o vinilo como componentes, puesto que estos no darán una reacción debido a que son estructuras sp2. Y como última limitación, o más bien curiosidad, es que pueden llegarse a formar polialquilaciones, como se puede observar en la imagen. Finalmente tenemos las reacciones de disustitución, y es que pueden existir ciertos grupos que redireccionen una reacción hacia cierta posición específica. Estos grupos se le conocen como directores tanto ortho-para como directores meta. Comenzando con los directores ortho-para, tenemos que se tratan de grupos de donadores de electrones que activan el anillo bencénico para que se dé la sustitución. Es decir, también son conocidos como activadores. Sin embargo, hay que saber que comúnmente la sustitución predomina la sustitución para sobre la orto, debido a sus efectos estéricos. Seguido de esto tenemos los directores meta. Estos ocurren cuando un atractor de electrones se encuentra presente en el anillo bencénico, y al contrario que los donadores de electrones, estos son conocidos como desactivadores. Finalmente tenemos la reactividad entre ambos, y es que
se sabe que los activadores van a ser más reactivos que los desactivadores. Asimismo, son más reactivos a que los orientadores ortho-para que los orientadores meta. Esto principalmente a que son donadores de electrones, mientras que los otros son atractores de electrones.